Imagina despertar en una oscuridad helada sin saber exactamente cómo llegaste allí. Frío que cala hasta los huesos, olor a aceite rancio y cajas apiladas que apenas dejan espacio para estirarte. Ahora imagina que ese sitio es el lugar que llamaban hogar hace apenas unas horas. Así empezó mi confinamiento en el garaje de mi propio hijo. Cuando mi hijo Miguel me llevó hasta esa puerta metálica, me dijo con una sonrisa fría: estarás bien aquí en el garaje por un tiempo. Era justo después de mi alta del hospital, con mi cuerpo aún temblando por el golpe del infarto. Acordé confiar en él. Durante 75 años, mi vida giró siempre alrededor de la justicia, la lealtad y el amor familiar. Nunca imaginé que, tras décadas de dedicación como secretaria judicial en los pasillos del Tribunal de Sevilla, mi sangre pudiera volverse tan distante. El primer día, no sentí nada más que sorpresa. Entré con mi bastón y vi un colchón fino en el suelo, cubierto por una manta raída. No había calefacción. Tampoco ventanas, la única luz provenía de una bombilla semitransparente colgando del techo. Me senté en el borde del colchón y sentí un nudo en la garganta. ¿Cómo había llegado aquí? Apenas un par de horas después, escuché a Miguel y a su esposa, Laura, cerrar la puerta con un fuerte clic. Su silencio fue más devastador que cualquier grito. Durante el día, me llevaron sobras de su comida, una pequeña porción de guiso tibio y pan duro. Es solo temporal, mamá, murmuraban mientras dejaban el plato en el umbral. Pero en sus ojos brillaba algo distinto, una impaciencia que olía a prisa por apropiarse de lo que era mío. Las noches fueron peores. El garaje se enfriaba al caer el sol, y el colchón parecía absorber todo mi calor. Recordaba cómo me esforzaba en el tribunal para proteger a los vulnerables, pero allí, vulnerable era yo. Me aferraba a un reloj antiguo, regalo de mi querida nieta Ángela, para medir las horas. Cada tic-tac reforzaba mi determinación, no sería una víctima silenciosa. Al segundo amanecer, descubrí algo más perturbador. Mientras Laura charlaba con Miguel en la cocina, pude oír fragmentos de su conversación. Reían sin compasión, bromeando sobre mi muerte inminente. Para entonces ya tendremos todo a nuestro nombre, decía Miguel con una risa amarga. Le quedan 3 meses, un máximo de 6. El corazón me saltó, pero mi mente, entrenada durante años en procedimientos legales, empezó a trazar un plan. Recordé cada regla, cada resquicio de la ley que servía para proteger a los mayores de abuso y maltrato. Sabía que, sin prueba, sus palabras serían simples viajes de aire. Tenía que documentarlo todo. Así, a escondidas, coloqué el reloj de Ángela sobre una esquina de la mesa donde a veces depositaban comida y cubrí el micrófono con cuidado de no llamar la atención. Cada vez que entraban, mi reloj grababa, sus risas, sus burlas, el trazo de su codicia. La tercera noche, en medio de una tormenta de frío, decidí actuar. Con manos temblorosas pero decididas, conecté mi viejo teléfono al reloj y copié la grabación. Sabía que necesitaba un abogado de confianza, alguien que entendiera no solo de leyes, sino también de humanidad. Llamé a Francisca, mi letrada de siempre, y a don Rafael, el juez retirado con quien trabajé codo a codo durante décadas. Les conté todo, con voz firme a pesar del temblor interno. Mientras la lluvia golpeaba el tejado metálico, me senté en el colchón y repasé mentalmente cada paso: reunir pruebas, solicitar un procedimiento de tutela, pedir un ingreso cautelar de activos. Sabía que el proceso sería largo y doloroso, pero el silencio no era una opción. Bastaba una sola llamada para poner en marcha la maquinaria judicial, y yo era experta en encenderla. Al amanecer del tercer día, cuando Miguel abrió la puerta y vio mi mirada resuelta, entendió que había algo diferente en mí. Ya no era la anciana indefensa que podía empujar hacia el olvido. Me escuchó decir: he pedido la orden de protección y el congelamiento de mis bienes. En unas horas, un juez decidirá. Observé cómo el color abandonaba su rostro y vi en sus ojos la certeza de que su plan había fracasado. Más tarde, mientras Laura intentaba suplicar piedad, entendí que era la venganza de los olvidados, el poder de una voz que se rehúsa a ser silenciada. Cuando salí del garaje, acompañada por mi abogada y el alguacil, sentí el aire de la libertad. Mi casa, esa casa en la que había vivido años de historia y cariño, me esperaba más allá de las viejas persianas.
Esa victoria inicial no me hizo olvidar lo que pasé, pero me dio la fuerza para convertir mi dolor en esperanza. Comprendí que mi lucha no era solo mía, sino de todos los que, como yo, habían sido excluidos en silencio. Decidí que mi historia no quedaría encerrada en un garaje oscuro. Sería un faro para otros, un recordatorio de que la justicia no tiene edad ni límites. Y así comenzó el renacer de una mujer que, a los 75 años, demostró que la verdadera fuerza nace de la dignidad propia. Susurros de cambio se esparcieron, voces acalladas encontraron mi relato como consuelo. Al salir del garaje, no dejé atrás solo cajas y polvo, sino el germen de una lucha que apenas empezaba. Suscríbete para que más historias como esta lleguen a ti. Al salir de aquel garaje helado, no solo recobré mi libertad, descubrí un propósito que latía con más fuerza que mi propio pulso. Aquella casa que había respaldado con esfuerzo y cariño, donde crecieron mis hijos y mis nietos, se convirtió en el escenario de mi renacimiento. No tardaron en llegar las primeras llamadas de prensa, un reportaje en la televisión de Andalucía, una crónica en el Correo de Sevilla, ecos en radios locales que me devolvían mi propia voz con asombro. Sentí miedo y emoción a partes iguales. Mi historia, que yo había creído sellada en la oscuridad, explotaba ahora en titulares que hablaban de anciana valiente y justicia tardía. Mientras tanto, Miguel y Laura permanecían relegados al silencio. Sus gestos, antes arrogantes, se tornaron dubitativos cuando vieron mi rostro en las pantallas y leyeron mis palabras en los periódicos. Pero ninguna mirada de arrepentimiento emerge de la codicia. Ellos sabían que habían perdido no solo el juicio, sino también el respeto de quienes creyeron en ellos. Esa mañana, al encender el móvil, leí decenas de mensajes de mujeres y hombres mayores, víctimas de maltrato suave, negligencias alimentarias, abandono en residencias, despojo de propiedades. Mi caso, pensé, era solo la punta del iceberg. Fue entonces cuando comprendí que mi lucha debía trascender mi propio nombre. Con la inquebrantable ayuda de Francisca y don Rafael, redactamos los estatutos de lo que llamamos Justicia en Silencio, un fondo destinado a acompañar legal y emocionalmente a quienes, sin estruendos ni golpes, sufren la violencia oculta del abandono. La idea surgió entre tazas de café y folios llenos de anotaciones legales. Queríamos crear un refugio, un equipo de abogados y psicólogos que, como un faro, guiara a las víctimas hacia la luz de sus derechos. La primera reunión oficial tuvo lugar en un salón cedido por un colegio mayor de la ciudad. Entré con paso firme, dejando atrás las dudas de mis hijos, y vi decenas de sillas ocupadas por rostros cansados pero esperanzados. Algunos trajeron carpetas con testimonios, otros guardaban silencios profundos que gritaban más que cualquier palabra. Cuando tomé la palabra, sentí la misma emoción que años atrás. Al presentar un caso ante el tribunal, el pulso se aceleró, la mirada se agudizó. Hoy no solo alzamos nuestras voces, dije, sino que empuñamos el arma poderosa de la ley y de la verdad. En los meses siguientes, Justicia en Silencio creció más rápido de lo que imaginé. Las redes sociales multiplicaron cada historia. Abogados voluntarios de distintas provincias se sumaron. Psicólogos ofrecieron terapia gratuita a personas que habían perdido la fe en sí mismos. Descubrí que la vulnerabilidad, cuando se convierte en comunidad, deja de ser debilidad. Aprendí también que, a veces, las verdaderas batallas se ganan en despachos y en tribunales, no con pancartas en la calle. Pero en cada sala de espera, en cada despacho, resonaba mi voz, la anciana que no cayó. En medio de ese torbellino, hallé tiempo para reflexionar. Me preguntaba, ¿por qué aceptamos el silencio cuando deberíamos gritar? ¿Qué hace que una sociedad normalice el abandono de los mayores? Encontré respuestas en conversaciones íntimas con Juan, un jubilado que, tras quedarse viudo, fue confinado en un apartamento diminuto sin calefacción, en el testimonio de Carmen, que sufrió el despojo de su finca tras años de trabajo. Cada historia reforzaba la idea de que la justicia no puede ser un concepto abstracto, debe nacer de actos concretos, de denuncias precisas, de abogados que entiendan el lenguaje del corazón. Mientras tanto, mi vida personal se transformaba. Me mudé a un pequeño piso luminoso, amueblado con cariño por Ángela, mi nieta, que eligió cada cojín, cada cuadro, pensando en mi comodidad y mi ánimo. Allí, por primera vez en semanas, dormí sin temblar del frío, acompañada de una taza de chocolate caliente y un libro de filosofía que releía cada noche. Me sumergí en reflexiones sobre la dignidad,
la memoria y la vejez, descubriendo que, en la vulnerabilidad, hay una riqueza infinita, la experiencia acumulada, el refugio de la empatía, la convicción de que cada vida importa. En una de esas lecturas, encontré una frase de Simone Weil: la atención es la forma más rara y más pura de generosidad. Comprendí que mi misión no solo era dar voz, sino enseñar a escuchar. Invité a miembros de Justicia en Silencio a impartir talleres en centros de mayores, a organizar charlas en universidades y a formar a profesionales de la salud para detectar señales de maltrato silencioso. Cada encuentro era una chispa. En la mirada de un asistente se encendía la comprensión de que un anciano frágil no es un estorbo, sino un testigo viviente de la historia. Pero no todo fue fácil. Hubo momentos en que el cansancio físico y emocional amenazó con vencerme. Aquellas cicatrices del garaje volvían a doler cuando veía a alguien temblar de miedo al contar su historia. Sentí el peso de la responsabilidad, cada caso atendido era una vida, cada error, una condena al silencio. Sin embargo, recordaba mi garaje, el frío perforándome los huesos, la oscuridad robándome la voz. Y entonces surgía de nuevo la determinación que me llevó a grabar las risas malvadas de mi hijo. Sabía que no podía defraudar a quienes habían confiado en mí. Durante un acto en el Ayuntamiento de Sevilla, junto a representantes municipales y asociaciones, una anciana de voz quebrada me abrazó y murmuró: «Gracias, por fin siento que alguien nos escucha». En ese instante, comprendí que la justicia verdadera está hecha de abrazos, de gestos sencillos, de atención entregada sin juicio. Mi lucha se convirtió en un puente entre generaciones, un recordatorio de que todos, tarde o temprano, seremos viejos o cuidaremos a un viejo. Y ahora, cuando reflexiono sobre lo vivido, me doy cuenta de que la historia no se reduce a un garaje ni a una orden judicial. Es la historia de cada persona que se niega a ser olvido. Es la demostración de que la dignidad no tiene fecha de caducidad. Hoy, desde mi pequeño balcón con vista a los naranjos, siento el viento de la esperanza, y sé que mi voz, lejos de apagarse, vibra en cada iniciativa, en cada chispa de cambio. Porque al final, la verdadera justicia es un acto de valentía, el acto de alzar la voz cuando todos quieren que guarde silencio. Suscríbete para que más historias como esta lleguen a ti. El timbre del teléfono vibró en mi mano como un latido urgente. Aquella era la convocatoria para participar en un simposio internacional sobre violencia contra los mayores, en Lisboa. Sentí una mezcla de orgullo y vértigo. Hablar ante académicos, políticos y activistas de diferentes países suponía llevar justicia en silencio más allá de las fronteras de Andalucía. Sin embargo, recordé el miedo que me atenazó en aquel garaje y supe que mi voz debía atravesar océanos de indiferencia. Al subir al escenario del auditorio, vi filas de rostros expectantes. Hablé de mi garaje helado, de las grabaciones escondidas en el reloj de Ángela, de la orden judicial que paralizó los planes de Miguel y Laura. Describí los testimonios anónimos que habían llegado a nuestro fondo: un hombre jubilado que dormía en un coche para no molestar en casa, una mujer obligada a hipotecar su pensión para cubrir gastos de cuidados paliativos. Con cada relato, mi pulso se aceleraba y mis palabras tomaban la cadencia de un tambor que convoca a la acción. En un momento, lancé una pregunta retórica: ¿qué nos define como sociedad si permitimos que la fragilidad sea condenada al silencio? Unos segundos de silencio absoluto precedieron el estallido de aplausos. Supe entonces que la verdad, cuando se cuenta con honestidad, derriba muros. Al bajar del podio, una investigadora italiana se me acercó para proponer una red de colaboración europea: crear bancos de datos compartidos de casos de maltrato silencioso, diseñar protocolos de intervención y formación. La iniciativa nació de una simple idea: unir fuerzas para que ninguna historia quede oculta en un garaje frío. De vuelta en Sevilla, la fundación se reorganizó. Instalamos un sistema de asesoría online, con videollamadas adaptadas a quienes vivían aislados. En paralelo, lanzamos una guía práctica en formato de fichas descargables, señales de alerta, pasos para recopilar pruebas, consejo para elegir un abogado especializado. Cada sección combinaba ejemplos reales con explicaciones claras y un lenguaje cercano. Sabíamos que, para quienes vivían con miedo, hasta la letra pequeña podía ser una barrera infranqueable. En el trasfondo de este crecimiento, yo atravesaba un proceso interno de transformación. En mis lecturas filosóficas redescubrí a Hannah Arendt, quien afirmaba que el acto de hablar revela la pluralidad humana. Comprendí que, al alzar la voz, no solo defendía mi propia dignidad,
sino que ponía en evidencia la capacidad de cada persona para reclamar justicia. Esta reflexión caló hondo en mí y en el equipo, generando debate sobre la importancia de cultivar espacios donde los mayores puedan expresarse sin ser juzgados. Al poco tiempo, recibimos una petición desde un pequeño pueblo de Jaén. Un grupo de vecinos quería que impartiera un taller presencial sobre derechos de las personas mayores. Acompañada por 2 voluntarios, conduje kilómetros de olivos y campos de girasoles hasta encontrar una sala de encuentro en una antigua escuela rehabilitada. Allí, 60 personas se reunieron para escucharme. Algunos tomaban notas con pulso tembloroso, otros guardaban miradas expectantes. Al finalizar, una mujer alzó la voz con gratitud: «Nunca creí que tendríamos tanto derecho como nos explicas». En ese instante supe que cada kilómetro recorrido, cada folleto impreso, cada llamada de apoyo, valía cada gota de mi fuerza. Pero el camino también trajo desafíos: la burocracia, los recursos limitados, la sensación de que, a veces, avanzábamos a paso de tortuga. Hubo días en que la carga emocional pesaba demasiado y me preguntaba si mi cuerpo anciano resistiría el ritmo implacable. Fue entonces cuando aprendí la importancia del autocuidado. Reservé horas para pasear sola por el Parque de María Luisa, meditar frente a la calma de las fuentes y leer poesía de Antonio Machado, cuya sencillez reconfortaba mi espíritu. Entendí que, para sostener la lucha, primero debía nutrir mi propio bienestar. En el Ecuador de este viaje, lancé una campaña en redes titulada Voces Olvidadas. Invitábamos a grabar mensajes cortos con testimonios o reflexiones sobre la vejez. En pocas semanas, llegaron cientos de clips de toda España. Un abuelo tanguero recordando la música de su juventud, una anciana repitiendo refranes que hablaban de la solidaridad. Compilamos los más emotivos en un video que alcanzó miles de reproducciones y encendió un debate público sobre la visibilidad de los mayores. A mitad de este tercer capítulo, miro hacia atrás y contemplo el contraste entre aquel garaje oscuro y el espacio luminoso donde hoy trabajo. Mi voz resonando en un auditorio, mis pasos por un pueblo remoto, los aplausos en silencio de quien encuentra una mano amiga. Y, sin embargo, sé que la verdadera batalla no está en los grandes escenarios, sino en cada hogar donde una persona mayor duda en hablar. Mi misión sigue siendo esa: abrir puertas donde hay cerrojos, encender luces donde reina la penumbra, otorgar palabras a quienes el miedo ha silenciado. Porque, al fin y al cabo, la justicia se construye con cada gesto cotidiano, con cada testimonio compartido, con cada voz que se atreve a decir: yo existo, merezco dignidad y derechos. Suscríbete para que más historias como esta lleguen a ti. El teléfono volvió a sonar con un timbre inesperado. Esta vez era la ONU ofreciendo un espacio para presentar justicia en silencio en una comisión sobre derechos humanos en Ginebra. Sentí el vértigo de enfrentarme a diplomáticos y ONG de todo el mundo, sabiendo que allí mi historia representaría a miles de ancianos silenciados. Mientras hacía la maleta, pensé: ¿cómo transmitir la crudeza del garaje sevillano en un auditorio neutral? Al llegar a la ciudad suiza, el frío se colaba por cada rendija de la maleta y cada palabra que pronunciaba resonaba distinta. Hablé del abandono cotidiano, de la soterrada violencia de las palabras ignoradas y de la codicia disfrazada de ayuda. Describí cómo, en mi caso, las pruebas surgieron de un reloj de pulsera y un teléfono viejo, y cómo esas grabaciones salvaron no solo mi patrimonio, sino mi dignidad. Con cada frase, recordaba la humedad del cemento y el eco de mis pasos en el garaje. Un diplomático me interrumpió con cautela: ¿cómo podemos adaptar su modelo a realidades tan diferentes, donde la burocracia y el estigma cultural difieren tanto de España? Respiré hondo y respondí: la clave está en escuchar antes de legislar. Cada comunidad guarda sus propios silencios. Antes de ofrecer soluciones, debemos entender las voces que nadie ha atendido. El auditorio guardó un silencio solemne, y supe que mi mensaje había cruzado fronteras. Regresé a Sevilla con la sensación difusa de haber abierto una grieta en el muro global. Durante el vuelo, repasé ideas: ¿qué hacía falta para que la ley dejara de ser letra muerta? Al aterrizar, me sumergí de nuevo en la vida de la Fundación. Implementamos un programa piloto de escuchas activas en colaboración con trabajadores sociales, visitas a domicilio, llamadas de seguimiento y grupos de apoyo virtuales. El reto era enorme: cómo llegar a quienes no pedían ayuda, a quienes ni siquiera sabían que sus derechos existían. Un mediodía, al recibir a una voluntaria novata, descubrí la dimensión real del desafío.
Laura tenía 20 años y ojos llenos de compasión, pero al ver el formulario de consentimiento le tembló la voz. ¿Y si la familia se entera?, preguntó. En ese momento comprendí que mi lucha debía incluir también guiar a quienes querían ayudar. No bastaba con ofrecer asistencia legal, había que construir puentes de confianza. Le dije, nuestro deber es garantizar que estas personas puedan expresarse sin miedo. Acompáñalas con respeto, hazles sentir seguras. Mientras tanto, el equipo de psicólogos desarrolló un protocolo para acompañar a los mayores tras la denuncia, sesiones de reconocimiento de emociones, ejercicios de empoderamiento y prácticas de autocuidado. Encontramos que muchos no solo sufrían abuso pasivo, sino secuelas profundas de vergüenza y culpa. Nos propusimos, entonces, que Justicia en Silencio fuera también un espacio terapéutico, un refugio para reconstruir la autoestima. En medio de este proceso, me planteé, ¿cómo evitar que la fundación se convirtiera en una máquina burocrática? Decidí instaurar reuniones semanales de sinceridad, donde un miembro del equipo relatara una experiencia personal vinculada a la vejez. Así, los abogados, psicólogos y voluntarios compartían no solo datos, sino emociones, historias de sus abuelos, de sus miedos ante el paso del tiempo. Descubrí que el calor humano era tan esencial como el conocimiento técnico. Un día, al revisar los correos, hallé una carta de uno de los beneficiarios, don Andrés, un exoficial de Marina que, tras un ictus, había sido recluido en un piso sin muebles y relegado por sus hijos. Con su letra temblorosa me agradecía haberle devuelto la voz. Sentí el nudo en la garganta. Cada mensaje de gratitud era la prueba de que la justicia podía nacer del desvalimiento. Pero tampoco faltaron las amenazas. La familia de Miguel, aún alejada, intentó desacreditarnos con acusaciones de fraude y de lucrarnos con el sufrimiento ajeno. Aquellas cartas anónimas y llamadas a la fundación recordaban mis noches en vela escuchando risas crueles. Sabía que la verdadera batalla se libraba también contra la desconfianza. Con firmeza, respondimos a cada denuncia con transparencia, publicamos informes de actividades, balances y testimonios con consentimiento. La honestidad se convirtió en nuestro escudo. A mitad de aquella cuarta etapa, me encontré nuevamente frente al espejo, viendo no solo arrugas, sino un espíritu renovado. Recordé las palabras de Friedrich Nietzsche, lo que no me mata, me hace más fuerte. Y supe que, más allá de la ley, la supervivencia del alma requería coraje para sostener la indignación justa. Cerré el día acompañada de mi nieta Ángela, quien me enseñó a usar una nueva aplicación para difundir materiales de la fundación en redes sociales. A su lado, sentí el puente entre generaciones, ella, nativa digital, dándome herramientas para amplificar mi voz, yo, veterana de tribunales, enseñándole el valor de la palabra. Esa alianza me hizo creer que la historia no terminaba en aquel garaje, sino que se expandía en cada gesto de solidaridad. Y mientras me preparo para el quinto y último capítulo de este viaje, llevo conmigo la certeza de que la justicia no es un destino, sino un camino que se recorre en compañía. Cada llamada atendida, cada testimonio recogido, cada taller impartido, es un paso más hacia un mundo donde ninguna voz quede atrapada en el silencio. Suscríbete para que más historias como esta lleguen a ti. La mañana siguiente al simposio en Ginebra amaneció con un silencio distinto. Ya no era el vacío de aquel garaje, sino una calma plena, como si el mundo se hubiera detenido a escucharme. Sentada en mi escritorio doméstico, rodeada de folios y tazas de café medio vacías, repasé cada logro y cada tropiezo de estos meses. Me di cuenta de que, más allá de las órdenes judiciales y las conferencias internacionales, lo que realmente había cambiado era la forma en que la sociedad percibía a sus mayores. Ya no eran sombras que se apartan, sino voces con historias que sanar y enseñar. Decidí dedicar la última etapa de Justicia en Silencio a construir un legado sostenible. Con la ayuda de expertos en fundraising y responsabilidad social, diseñamos un plan estratégico a 5 años, crear una red permanente de voluntarios, establecer alianzas con universidades para generar estudios académicos sobre maltrato pasivo y lanzar una línea de financiación colectiva que garantizara nuestra independencia. Todo debía planearse con rigor, porque la justicia más frágil corre el riesgo de desvanecerse si no se cimenta en estructuras sólidas. Por eso, mientras revisaba el borrador del plan, pensé en el garaje helado y me pregunté, ¿qué hacer para evitar que otros ancianos revivan esa sensación de abandono? La respuesta fue obvia: multiplicar los puntos de escucha.
Diseñamos un sistema de buzones comunitarios en farmacias y centros de salud, donde cualquier persona podía depositar anónimamente un mensaje solicitando ayuda. Luego, los voluntarios revisaban esas notas y contactaban al remitente con discreción. Así, convertimos el temor al estigma en una puerta abierta. Simultáneamente, impulsamos un proyecto educativo en colegios e institutos. Jóvenes voluntarios recibían formación para entrevistar con empatía a sus mayores, grabar sus historias y acompañarlos en gestiones administrativas. El objetivo era romper la brecha generacional y que cada adolescente comprendiera que, tarde o temprano, el rol se invertiría. Hoy tú ayudas a un anciano, mañana alguien cuidará de ti. Fue emocionante ver a estudiantes elaborar podcasts, videos y exposiciones en los que, con respeto y curiosidad, contaban la vida de sus abuelos. Cada pieza era un testimonio vivo de la dignidad compartida. En el plano personal, emprendí un viaje interior. Comprendí que la furia inicial, la rabia contra quienes me encerraron, había dejado paso a una compasión radical. No odiaba a mi hijo, lamentaba su ceguera moral. Al permitirme sentir esa compasión, pude perdonar, no para absolverlo, sino para liberar mi corazón del rencor. Ese perdón se convirtió en la fuente de mi energía, me dio paz para seguir luchando sin que el odio me consumiera. En un encuentro con víctimas de otros países, me contaron historias parecidas, ancianas recluidas en trasteros, hombres con demencia ignorados en soledad. Ahí entendí que mi experiencia era un eslabón de una cadena global de silencios rotos. Con Justicia en Silencio iniciamos entonces conversaciones con ONG europeas y latinoamericanas para replicar nuestro modelo de acción, charlas, talleres, protocolos. Firmamos acuerdos de colaboración. Por primera vez, mi garaje sevillano se convirtió en un símbolo universal de resistencia y esperanza. Al regresar a Sevilla, proyectamos un documental basado en testimonios recopilados por la Fundación y producido por jóvenes cineastas locales. Cada imagen mostraba un rostro iluminado al sentirse escuchado, cada plano evidenciaba el contraste entre la soledad y la comunidad que habíamos creado. El estreno en un antiguo teatro fue un éxito, el telón se cerró entre lágrimas y aplausos, y entendí que mi historia había trascendido el ámbito personal para convertirse en una llama que prende otras llamas. Finalmente, en una ceremonia íntima en la terraza de mi nuevo piso, brindé con mi nieta Ángela, con Francisca, don Rafael y un puñado de voluntarios. El atardecer tiñó de naranja los tejados de Sevilla y supe que, aunque este sea el capítulo final de mi relato, la misión de Justicia en Silencio apenas comienza. Miré al cielo y recordé el frío del garaje, aquel miedo quedó atrás, pero su memoria me impulsa cada día a no bajar la guardia. Si alguien me hubiese dicho que, a los 75 años, mi vida se llenaría de conferencias, viajes y proyectos internacionales, habría sonreído incrédula. Sin embargo, cada paso, cada tropiezo, cada palabra susurrada o alzada, me condujo hasta aquí, a este instante de plenitud, donde la justicia no es una meta inalcanzable, sino un camino construido mano a mano, voz a voz. Y ahora, mientras cierro este capítulo de mi historia, me permito mirar adelante con esperanza. Porque sé que, cuando una voz se niega a callar, puede transformar un garaje helado en un hogar de dignidad. Suscríbete para que más historias como esta lleguen a ti.